Bien, ok, vamos a dar inicio entonces. Bien, vamos a ver ahí. Dimas, Dimas Varela. ¿Está ahí Dimas? No está Dimas. Ok. Francisco José Munguía. Buen día, ingeniero. Bueno, léame ahí, por favor. Dice, objetivo. El muestreo del trabajo se realiza, por ejemplo, cuando queramos determinar el tiempo productivo e inactivo de las máquinas en un centro de trabajo. No tengamos que estar tiempo completo observando el funcionamiento de las máquinas, anotando el momento y causa de una interrupción. En cambio, podemos analizar N recorridos en la fábrica de manera aleatoria, registrando las máquinas que funcionan, las que se detienen y las causas por lo que la hacen. Bien, ayer les explicaba sobre esto. ¿Cuál es el objetivo primordial de muestra de trabajo? Es prácticamente verificar los tiempos, ¿verdad? De las máquinas que se paran por cualquier eventualidad y los operarios que pierden su tiempo por cualquier eventualidad también. Entonces ese es el objetivo. Observar los tiempos muertos y al final de la jornada tener cuánto tiempo de esta naturaleza se ha obtenido que pasan ociosas las máquinas y pasan ociosos los operadores. Ese es uno de los aspectos importantes que tenemos en el muestreo de trabajo. Bien. Vamos a ver ahí. Erling Josué Mengíos. Erling. ¿Está Erling ahí? No está. Ok. Leandro Noé Corrales. No está tampoco. Ok. Vamos a ver aquí Cindy. Cindy Marlene Espinal. No está tampoco Cindy. Paula. No está Paula. Cristi, Dayana. No está Sí, tan. Bueno, vamos, Cristi. el enfoque del muestreo del trabajo es determinar la forma en que los trabajadores asignan su tiempo entre diferentes actividades. Esto se logra estableciendo el porcentaje de tiempo que las personas dedican a estas actividades en vez del tiempo exacto que utilizan en las tareas específicas. Siga. Vamos a la siguiente. Ahí, ok. ¿Para qué realizar un muestreo del trabajo? Para determinar qué tanto se está utilizando el personal o la maquinaria. Las holguras, entendidas como el tiempo disponible para realizar una actividad sin retrasar la producción, los estándares de producción. Bien. Allá, fíjense bien, definía que el muestreo de trabajo, ¿verdad? Permítame. Ok, entonces fíjate, ya decía que los trabajadores el tiempo que invierten en realizar cualquier u otra actividad. Entonces ese tiempo es medible, ¿verdad? Y el utilizar las máquinas, ese tiempo es medible. Por supuesto que si una persona está íntimamente relacionado con una máquina, por supuesto debe estar el tiempo. Lo mismo que la máquina está trabajando, el operador debe estar trabajando también. Por eso dice el tiempo que un trabajador se lleva en realizar una actividad. Aquí ya viene que para qué realizar un muestreo de trabajo.
para determinar qué tanto se está utilizando. Fíjense aquí, por eso les digo, el objetivo primordial es verificar cuál es el tiempo de utilización de equipo y personal y cuál es el tiempo muerto o ocioso del equipo y operarios. Las holguras entendidas como el tiempo ya lo vimos, ya, ¿verdad? En el método anterior de los tiempos estándares, que ese es el objetivo de todas estas herramientas, ¿verdad? Es verificar los tiempos estándares. Pero habla de las holguras también. ¿Qué tanto las holguras? Lo que pasa es que aquí ya las holguras se dan relacionadas con el número de observaciones. ¿Qué tantas observaciones indicaron actividad y tantas observaciones indicaron inactividad? Fíjense bien. Fíjense bien. Aquí ya está prácticamente vía la parte estadística, que es la probabilidad. ¿Qué tanto tiempo son las holguras? Entonces lo vamos a medir, ¿verdad? ¿Qué tanto tiempo tuvo inactividad el operario y qué tanto tiempo tuvo inactividad la máquina? Y por eso dice las holguras entendidas como el tiempo disponible para realizar una actividad sin retrasar en la producción. Los estándares de producción. Los estándares de producción se desprenden, como les digo, del tiempo estándar. De ahí que se desprende lo que es estándar o producción estándar. Bien. Ok, vamos a ver ahí a Anselmo David Maldonado. ¿Está Anselmo? No está, ok. Alejandro José Rivera. Tampoco. Ángel Aldair Orellana. Dice Alejandro que no le funciona el micrófono. Bueno, desde que iniciamos está así, entonces ya el tiempo lo hubiera... Todos pasamos por circunstancias difíciles, no crean. Yo tuve que comprar equipo, ¿verdad? Van a decir ustedes, sí, pero a usted le pagan, pues correcto, por eso tengo que hacerlo, ¿verdad? Porque me pagan y tengo que ver la manera y de buscar la forma de ¿cómo se llama? De responderles a ustedes, de asumir mi responsabilidad. Lo mismo es todo, yo no creo que sus papás les nieguen, ¿verdad? Por ejemplo, yo tuve que adquirir planes también para mis hijos. Tengo hijos en la universidad y tengo hijos en el colegio todavía. Entonces, esas cuestiones, fíjense bien, se gastan en otras cosas que son superfluas, que no, realmente no nos traen un beneficio. Ok, vamos a ver, Cristian José López. Sí, ingeniero. Ok, vamos a ver. Ventajas. Resulta menos costoso, no requiere observación continua de un analista en un largo periodo, disminuye el tiempo manual, el procedimiento es menos intrusivo y el operador no está sujeto a largos periodos de observaciones medidas por cronómetro. El número de empleado total de horas hombre es mucho menor. Ok, serían diferentes a que ya teníamos, ¿qué eran las ventajas del tiempo estándar? ¿Cuáles eran? Vamos a ver si alguien se acuerda. ¿Cuáles eran las dos ventajas? Encontrar el tiempo estándar. No, las dos ventajas del tiempo estándar. Ese es el objetivo, miren, ese es el objetivo primordial de la medición del trabajo, acuérdense. La medición del trabajo tiene dos objetivos, fíjense bien. ¿Cuáles son los dos objetivos? Incrementar la eficiencia del trabajo y encontrar tiempos estándares que sirvan de información a otras empresas. Pero el objetivo primordial de la medición del trabajo es encontrar el tiempo estándar. Ahora bien, los dos ventajas que da el tiempo estándar. Son dos ventajas nada más. Sería reducir los costos y mejorar las condiciones de los obreros. Ajá, mejorar las condiciones de los obreros. Son mire, las dos ventajas que da. Porque uno tiene argumentos suficientes. Cuando está en una industria tiene argumentos suficientes. Que si usted incrementó la producción sin incrementar la mano de obra, o sea, sin contratar más personal, usted tuvo reducción de costos. Y si los trabajadores que están allí se comprometen o se responsabilizan a capacitar los trabajadores nuevos, entonces esta es una ventaja y viene a impactar, ¿verdad?, en estos dos aspectos importantes que tiene la industria para mejorar cada día sus operaciones. Fíjense bien.
Y aquí fíjense bien, el muestreo de trabajo resulta menos costoso, claramente, porque ya les dije que una persona, un analista no puede estar largos periodos, como lo dice ahí. Fíjense bien, el procedimiento es menos intrusivo y el operador no está sujeto a largos periodos de observación, medidos por cronómetro. El número de empleados total de horas en hombre es mucho menor, o sea, para estarlo observando. Entonces, estas ventajas son importantes en lo que es el muestreo de trabajo. Por esta razón, les digo cuál es la diferencia de lo que es el muestreo de trabajo de lo que es la medición del trabajo. Que esto también es medición del trabajo, claramente que sí, ya lo vamos a ver, pero hay alguna diferencia, porque recuerda que habla de holguras, pero habla de holguras y se considera los tiempos ociosos en el muestreo de trabajo. Ese es uno de los aspectos y la diferencia que hay entre en la medición del trabajo a través de cronómetro, por análisis, ¿verdad?, consecutivo, y aquí, ¿verdad?, son aleatoriamente, ¿verdad? Aleatoriamente. Desventajas, vamos a ver allí a Axel David Gómez. ¿No está Axel? Bueno. Daniel José Laínez. Alexis Josué Padilla. Bueno, desventaja. El trabajo no se divide en elementos de forma tan completa como los estudios de tiempo. 2. Se puede obtener resultados sesgados o incorrectos si el observador no sigue rutas aleatorias de traslado y observación. 3. Como son menos intrusivos, tienden a ser menos exactos. Esto es particularmente cierto cuando los tiempos de ciclos son cortos. Ajá. Ustedes se fijan las desventajas, ¿verdad? El trabajo no se divide en elementos. Es importante, se fijan, que una operación que vamos a hacer análisis hay que dividirla en elementos. Y ese era uno de los primeros aspectos que teníamos. Cuando se va a hacer un análisis de medición del trabajo, ¿verdad? Lo primero es dividir en elementos. Esto sí es similar a lo anterior que vimos, ¿verdad? De medición del trabajo a través de cronómetros con medición del trabajo a través de muestreo. Y el trabajo no se divide en elementos de forma completa como es los estudios de tiempo. Se puede obtener resultados sesgados, correcto. Al final yo le digo que la probabilidad fue tanto. Y no la tomé en consideración las posibilidades que fueron inactivas o activas de trabajo. Como son menos estudios, tienden a ser menos exactos. Bien, pero como está en base a estadística, entonces lo que se toma aquí es el margen de error o la desviación estándar, ¿verdad? O el error estándar. Bien. Aplicaciones. Vamos a ver ahí. Carlos Fernando Fonseca. Buenos días. Buenos días, dale, Carlos. Bueno, aplicaciones. Se usa para determinar 1. El tiempo ocupado por una persona en cualquier actividad o tarea. 2. El tiempo productivo y el tiempo improductivo de personas, máquinas y operaciones. 3. La magnitud de los tiempos perdidos, las causas que lo produjeron. 4. Los rendimientos personales del grupo. 5. El tiempo efectivo del uso del equipo. Aquí ya vamos, como queremos decir, porcentaje de utilización. Lo vimos, fíjense bien cómo se va complementando esto lo que es hombre-máquina. ¿Cuánto fue el porcentaje de trabajo del operario? ¿Cuánto fue el porcentaje de utilización de la máquina? Fíjense bien. Aquí está prácticamente detalladito por cómo se aplica el muestreo de trabajo. Y entonces el tiempo ocupado por una persona en cualquier actividad o tarea. El tiempo productivo y el improductivo de personas, máquinas y operaciones. La magnitud de los tiempos perdidos de las causas. ¿Cuánto es? Si está dentro de las políticas que la empresa establece. O no están, son mayores. Si son menores, pues la empresa no va a decir nada. Si los tiempos muertos son menores. Pero si son mayores, sí, porque no está dentro de los parámetros establecidos por las políticas de la empresa.
Los rendimientos personales del grupo, hay que evaluarlos. ¿Por qué? Porque, fíjense bien, y esto lo vivimos a diario, ustedes y todo esto, hay veces que, por ejemplo, un examen, van a tener un examen, en vez de estar estudiando, a veces se ponen a otras cosas que no les trae beneficio. Son tiempos muertos, improductivos prácticamente. Y cuando ya tenemos las cosas encima, entonces ya tenemos limitado tiempo de esta situación. Esto es lo mismo eso en las industrias, que se pierde tiempo. Poner equipos a trabajar. Esto sí es tedioso porque hay que estar encima y supervisando. Porque, y no sería eso lo lógico. Estar una persona perdiendo el tiempo por estar supervisando a grupos de equipo de trabajo. El tiempo efectivo del uso del equipo, fíjense bien, lo creen. Aquí venimos lo que es la máquina. Si está una máquina, ¿verdad? Se paró por la falta del operario que no llegó a tiempo a descargarla o a cargarla o a alimentarla con material, etcétera, etcétera. Esas son aplicaciones, ¿verdad? Que nos da el muestreo de trabajo. Bien. Ahí van las otras 5. Vamos a ver a David Alejandro Zúñiga. David Alejandro Zúñiga. No está, ok. Héctor Ramiro Pérez. No está tampoco, ok. Bien. Vamos a Scarlett Marisela. ¿No está Scarlett? Gerardo Sebastián Cálix. Buen día. Vamos. 6. El tiempo de preparación y retiro de las herramientas, así como la puesta en marcha. 7. El tiempo improductivo del equipo y las causas que lo motivaron. 8. El número de personas y máquinas necesarias para efectuar una tarea. 9. Los tiempos, tipo de operaciones no repetitivas. 10. Los pagos de salarios, especialmente los de mano de obra, indirectas y de oficina. Ok. El tiempo de preparación y retiro de las herramientas. Esa es parte del trabajo. ¿A cuánto tiempo, verdad? Es importante. Por ejemplo, cuando uno va a hacer el trabajo, se planifica qué herramienta va a utilizar para esa preparación. No estar buscando las herramientas en el momento cuando ya está realizando la actividad. Se supone que tenemos conocimientos, se supone qué tipo de herramientas son necesarias y no estarlas buscando en el momento que se está trabajando ya directamente en por ejemplo, en un mantenimiento de una máquina. No es concebible prácticamente de que las estén buscando en ese momento. Se llevan las herramientas al lugar de trabajo para evitar tiempos muertos o pérdidas de tiempo. El tiempo improductivo del equipo y las causas que lo producen, puede ser que la causa no puede ir un operario, sino que la máquina en ese momento. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí es donde viene que puede entrar la parte de, ¿verdad? La cuestión de preventivo. El mantenimiento preventivo para no estar en un proceso de producción, parando toda la producción para darle mantenimiento a una máquina. No hacer los correctivos, pues. Ya en el pleno siglo XXI estar dando, ¿verdad? Corrigiendo errores, ya no es concebible tampoco. Con toda la información que hay, con toda la tecnología, con toda la innovación, con toda la creatividad que tienen también los operadores. No es concebible que estas cuestiones se pueden ir dando, sino que hay que hacerlo de una forma preventiva. Ese es lo ideal, la prevención. Y en estos casos. El número de personas y máquinas necesarias para efectuar una tarea, también identificarla. ¿Por dónde va a pasar? Fíjense por qué les decía, lo importante es los diagramas de proceso, que la mayoría fallaron. ¿Cuáles son los símbolos que lleva el diagrama de procesos de operación? Solo es inspección y operación, nada más, porque se enfoca en ensambles. Entonces, es el número de personas y máquinas que yo necesito, ¿verdad? Y por dónde va a pasar la materia prima, son importantes identificarlos antes de empezar el proceso. No que alimentamos una máquina o encendemos una máquina sin necesidad y puede provocar ¿qué? Un accidente,
puede provocar un riesgo en lo que estemos, ¿verdad? Dando el proceso de transformación de materia prima para obtener un producto. Los tiempos tipo de operaciones no repetitivas, o sea, los tiempos que no se repiten, es importante darles, ¿qué son tiempos esos tipos? Estándar, los tiempos estándar, no se repiten, sencillamente ya están estimados, ya están evaluados, ya han sido, ¿verdad?, confirmados, ya han sido analizados. Entonces, esos tiempos tipo, que tipo es de igual a hablar de tiempo estándar para una operación. Los pagos de salarios, especialmente los de mano de obra. Fíjense bien, indirecta y de oficina. Aquí hay, la indirecta, ¿cuál es? Es la de oficina. La que no interviene directamente en la transformación de la materia prima para obtener un producto. La directa es aquella que interviene directamente en la transformación de materia prima para elaborar un producto. Esa es la mano de obra directa, la que interviene directamente en el proceso de producción de los artículos. Y la indirecta es todos los gastos de oficina. Todos los gastos de oficina en la cual no, realmente están relacionados, están integrados, pero que no intervienen directamente. ¿Y esto por qué se separa? Para verificar si realmente los costos de oficina o costos indirectos son mayores que los costos directos. Entonces, fíjense bien, eso hay que buscar un equilibrio en estos aspectos, ¿verdad? En la cuestión de gastos de operación. Porque así se le llama, a los gastos indirectos se le llama gastos de operación. Y a los costos de producción se llama costos de producción, ¿verdad? Pero los costos de producción son aquellos, como es la materia prima, la maquinaria y todo el personal que interviene ahí directamente, que tiene incidencia en la fabricación de un producto. Por esta razón, entonces es importante que lo tenemos en cuenta. Por supuesto que la mano de obra siempre va a estar, ¿verdad?, incidiendo en la fabricación del producto. Bien. Pasos, ok, fíjense bien, ok, vamos a ver ahí. Vamos a ver aquí ¿cuánto? Vamos a ver, Selenia, Perdomo. Selenia no está. Ilsa. Buenos días. Buenos días, Ilsa. Vamos, Ilsa. El muestreo del trabajo se puede resumir en 5 pasos. Número 1. Tomar una muestra preliminar para obtener una estimación del valor del parámetro. Por ejemplo, el porcentaje de tiempo que el empleado está ocupado. Número 2. Calcular el tamaño de muestra requerido. Siga. Ok. Número 3. Preparar un programa para observar al trabajador en los tiempos adecuados. El concepto de números aleatorios se usa para practicar la observación aleatoria. Número 4. Observar y registrar las actividades del trabajador. Dele la última. Determinar cómo usan su tiempo los trabajadores, usualmente como un porcentaje. Perfecto, ¿se fijan? Vamos, fíjense bien la primera. Tomar una muestra preliminar. Esa muestra preliminar yo les hablaba ayer. ¿Qué es un muestreo aleatorio? De un universo de agarra una porción, ¿verdad? Que sí establece ya esto un mínimo 10% del universo que vamos a analizar o vamos a estudiar. Fíjense bien. Esa es la muestra. Ok, tengo 50, entonces la muestra mínima del 10% de 50 son 5 personas, aleatoriamente. Supongo, por eso fíjense bien que de lo que decía de las ventajas, ¿verdad? O las desventajas, que podría haber tiempos sesgados ahí, por esto. Porque de 50 agarro 5, ¿verdad? A lo mejor, pero no evalué qué antigüedad tiene cada trabajador de los que yo evalué. Ese es un aspecto muy importante, es una valoración, que sí, fíjense, ese aspecto de base, los 5 empleados tienen la misma antigüedad. Y a esas 5 personas que tienen la misma antigüedad, tienen que haber desarrollado ya sus destrezas y habilidades, deben de ser más o menos similares. No debe de haber mucha variación si han hecho la misma actividad o la misma operación o la misma tarea. Fíjense.
Calcular el tamaño de la muestra requerido. Ok, ¿cómo lo vamos a calcular? Ya vamos a ver, fíjense bien, aquí ya cambia de lo que vimos allá, ¿verdad? Para poder verificar cuántas muestras se necesitaban. Aquí ya es calcular el tamaño de la muestra, para ver de acuerdo a los tiempos de los análisis. Preparar un programa para observar al trabajador en los tiempos adecuados. Ok, lo que les decía, yo puedo ir de 1 a 3, que han descansado 1 hora. Pero aquí hay una valoración. Puede una persona que comió demasiado. ¿Qué le va a provocar? Sueño, pereza, no va a querer, no va a ser la habilidad, la ha perdido, sueño lento y toda esta cuestión. Son valoraciones. Pero dice preparar un programa. Entonces, ese programa lo tienen que preparar. Y usted ya llevar los lineamientos de lo que va a hacer. Por eso dice prepara un programa. ¿Ok? Voy a analizar, si son varias máquinas, voy a analizar tal máquina, enumera las máquinas y enumera, ¿verdad? Y qué trabajadores con su tiempo y su antigüedad debe de tener. Ese es un programa, hacerlo y todo, ¿verdad? Entonces, para sacar las variaciones o los errores estándar, o el error, exactitud del error, ¿verdad? Observar y registrar las actividades del trabajador, es lo que les menciono. Observar y registrar las actividades. ¿Qué actividad están haciendo ahí en esa máquina? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuál es la operación que se ejecuta? ¿Verdad? Entonces, esa cuestión, ¿cuáles son las valoraciones que hay que darle? ¿Tiene riesgo? ¿Asume responsabilidades? ¿Es peligrosa la actividad que hace ahí? Bien, todo esto es un programa, ¿verdad?, que tenemos que verlo desde el punto de vista de análisis. Y por último, determinar cómo usan sus tiempos los trabajadores, usualmente como un porcentaje. ¿Ok? ¿Qué porcentaje de 8 horas utilizó para el trabajo? Directamente para el trabajo. ¿Qué porcentaje de tiempo de una jornada normal de trabajo él empleó para hacer esa actividad? Bien. Aquí tenemos. La cuestión a resolver en un muestreo estadístico es cuántos elementos son necesarios para considerar que las conclusiones son confiables y cómo se van a seleccionar. Fíjense bien. Eso es, ¿verdad? La cuestión a resolver en un muestreo estadístico es cuántos elementos son necesarios para considerar que las conclusiones son confiables y cómo se van a seleccionar. Fíjense. ¿Cómo voy a seleccionar qué? A los trabajadores. De este grupo, de este universo, miren, aquí está encerrado en un cuadro. Está encerrado en un cuadro, los que seleccioné. 1, 2, 3, 4, 5. ¿De cuántos? ¿Verdad? 7, 10, 15, 27. ¿Verdad? Esa es una parte de selección. Seleccioné 5 de este universo de 27. ¿Qué porcentaje significa esos 27? Pues te lo tengo que sacar. ¿Verdad? Vamos a ver ahí vamos a ver aquí llegar casi todos los mencioné. Cristian, Fernando Valdés. ¿Está Cristian? No está. Vamos a ver a Jeffrey Josué Cruz. Puya, falta Pacheco. ¿Qué ingeniero? Sí. Para determinar el número de observaciones requerido, la administración debe decidir los niveles de confianza y precisión deseados. Sin embargo, el analista debe seleccionar primero un valor preliminar del parámetro de estudio. Paso 1. Por lo general, esta elección se basa en una muestra pequeña de quizás unas 50 observaciones. El analista simplemente registra la ocurrencia de cada actividad en forma aleatoria y sin sesgos. Ok, se ve, ¿verdad? Observa. El analista simplemente registra la ocurrencia de aquí pasó. Ok. ¿Qué pasó en eso? En esa cuestión de lo que hemos dicho ahí. El analista debe seleccionar primero un valor preliminar del parámetro en estudio. Por de lo que hablábamos allá, ok, la muestra. Paso 1, diría. Por lo general, esta elección se basa en una muestra pequeña de quizás unas 50 observaciones. Entonces, vemos desde el paso 1. El analista simplemente registra la ocurrencia que pasó de lo que allí se hizo, ¿verdad? De lo que ahí se hizo. Ok, aquí ya tenemos, fíjense bien, aquí ya tenemos el tamaño de la muestra. ¿Se fijan? Aquí ya es diferente a la que sacamos allá. ¿Se acuerdan cómo sacamos la muestra allá? Si se fijan que
el índice de exactitud se repite. Miren, aquí está h al cuadrado y z al cuadrado. ¿Qué interviene aquí? La probabilidad, fíjense bien, de los tiempos ociosos. Tamaño de muestra requerida. Número de desviaciones normales estándar. Aquí tenemos 2 desviaciones. Cuando hablamos de desviaciones, ya les dije yo que si utilizamos z igual a 2 es para productos populares, que quiere decirse que se elaboran en gran masa. Número de observaciones normales estándar para el nivel de confianza deseado. Mire, cuando z es igual a 1 para un 68% de confianza. Z igual a 2 para un nivel de confianza del 95.45 y Z igual a 3 para un nivel de confianza del 99.73%. Estos valores se obtienen a partir o de la tabla normal que yo les mencioné. ¿Verdad? La tabla que yo les mencioné. Entonces es importante que ustedes lo consideren, esa tabla que tenemos ahí en el libro, página 250, les dije, 253. Por ahí, la tabla y ahí está. La probabilidad, ¿de dónde va a salir? Del tamaño de la muestra y que esas muestras que nosotros encontramos, ¿cuántas de esas muestras indicaron inactividad? ¿Cuántas de esas muestras? Aquí está P, que es la probabilidad, valor estimado de la proporción de la muestra, del tiempo que se observa al trabajador ocupado o inactivo. H, nivel de error aceptable en porcentaje. O sea, el que yo determino que ese es el que yo voy a permitir. Ese nivel de error, H. ¿Se fijan? Aquí están las dos. Aquí está todo especificado de lo que es Z por P por 1 menos P entre H. ¿Verdad? Bien, cuando el tamaño de la muestra es representativo de la población y las observaciones se realizan al azar, podemos considerar bajo cierto nivel de confianza que las observaciones son un reflejo de la situación real en la fábrica. Fíjense bien. Ahí estoy. Ahí está. Cuando ya estamos en ese nivel de confianza que las observaciones son un reflejo de la situación real en la fábrica. ¿Qué es esa fábrica? ¿Verdad? Allí es donde hacemos el análisis. Qué importante. Que tenemos que ver esto. Allí es donde se hacen las observaciones, allí es donde se analiza y allí es donde nosotros podemos hacer, como decía ya, las valoraciones. Miren, aquí estamos. Ya estas gráficas ustedes ya las conocen, no necesito detenerme tanto allí. Si ustedes le fijan, tiene 2 colitas, ¿verdad? 68.27%. Alguien tiene el micrófono abierto ahí, por favor. Y, ¿verdad? Y tenemos que hacer centralizar. Esto equivale a Z igual a 1. ¿Verdad? Esta es la cuestión de muestreo de trabajo por atributos. ¿Verdad? Y aquí tenemos técnicas de muestreo por atributos. La desviación típica en el muestreo por atributos, aquí la tenemos. Mire, tenemos que tener la probabilidad. Fíjense bien. Allá era que teníamos datos. Fíjense, utilizábamos los datos, la media de los datos. ¿Verdad? Utilizábamos el error también. ¿Qué más? Y el número de muestras, aquí igual. Miren, aquí tenemos. En donde P dice, M es igual al número total de actividades indeseables. ¿Qué es indeseable? Número de total de actividades indeseables. ¿Cuáles son las actividades que nosotros no deseamos? Que no se pierda tiempo por algo que no incide en el trabajo. Número, y abajo el número total, número de observaciones totales del muestreo. O sea, el universo que yo tomé, todo el universo que yo tomé, ¿verdad? Entonces, toda esa cuestión es lo que nosotros tomamos. Fíjense bien, esta es la fórmula de la probabilidad, de lo que vamos a utilizar acá. O sea, que este P es este que tenemos acá. Fíjense bien. Y este también, es el mismo. Miren. Esto va entre paréntesis. Ahí. Entonces, eso es la fórmula para la desviación. ¿Ah? Y tenemos, se fijan, que es diferente a la que teníamos allá. Por eso ustedes me hacían, ¿verdad? El comentario de que esto era. Aquí sí estamos bien, como ustedes decían, el número total de observaciones.
N, número total de intervenciones totales del muestreo, aquí está, abajo, y que son controladas. Fíjense bien, y que son controladas. Ya tenemos claro que el M es el número total de actividad indeseable. ¿Qué es lo que no deseo yo? O un trabajador que no se enferme, un trabajador que no tenga un accidente, una máquina que no esté parada por circunstancias, ¿verdad?, que depende de nosotros, un trabajador que esté allí perdiendo el tiempo. Esas son actividades indeseables que no las podemos permitir, que las podemos corregir y que son, ¿por qué son controladas? Porque están dentro de nuestro medio, que está dentro de nuestras responsabilidades, que las podemos evitar. Fíjense bien, ¿verdad? Las podemos evitar. Son, ¿verdad?, actividades indeseables. Que las permitamos, ya ese es otro aspecto aparte. Que si las permitimos, bueno, ya esa es una situación diferente. Pero la realidad es que en la industria, ¿verdad?, siempre hay un reglamento interno de trabajo para evitar una serie de incomodidades o inconvenientes, demandas, esto, lo otro. Fíjense bien. Por eso es importante, cuando uno llega a trabajar a una empresa, primero hay un reglamento, si es jefe de planta de producción, pregunte dónde existe el reglamento interno de trabajo. Si no existe, pues propóngalo. Y usted indique por qué lo propone. Porque eso nos elimina una serie de conflictos. Porque están determinadas las reglas del juego, ¿verdad? Están determinadas las reglas del juego y entonces por tal razón es importante que las definamos antes de entrar y no que después seamos objetos de demanda, ¿verdad? Bien. Ejemplo 1. Ya vamos a ver con la aplicación. Y vamos con la aplicación. Fíjense bien. Y vamos a poner a alguien ahí a leer. Vamos a ver allí a Ernesto Mercado. Vamos a Buenos ver días. Buenos días. La administradora de la Oficina de Asistencia Social del Condado de Wilson, Madeline Time, estima que sus empleados están ociosos 25% del tiempo. Le gustaría hacer un muestreo del trabajo con 3% de exactitud y 95.45% de confianza en los resultados. Ahí está, fíjense bien. Aquí ya nos dan. Miren, ocioso, un 25%. Esa es una actividad indeseable. Es una actividad indeseable. Y fíjense bien que es una asistencia social. Una asistencia social. Que el que llega a ese sitio va buscando que lo atiendan, pues. No va buscando estar sentado 1, 2, 3 horas ahí. No. Y fíjense cómo legitima 3% de exactitud. De la insatisfacción que debe de haber. No más. No más. De 95.45% de confianza equivale que Z es igual a 2. O K es igual a 2, ¿verdad? De acuerdo a las desviaciones. Son 2 desviaciones. Desde ahí identificamos. Cuando ustedes miran 68% ya saben que es una desviación. 95-45%, 2 desviaciones. Y como vimos allá, 99.73, 3 desviaciones. Que es interesante aquí que veamos, pues, qué es lo que solicita ella. Usted va a un lugar, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo aquí, que cada quien va a esos centros de ¿cómo se llama? De telecomunicaciones o de comunicaciones, por ejemplo, Tigo y Claro, que llega y la gente se desespera y toda esta cuestión. Entonces, fíjense bien, entonces son actividades indeseables cuando pues empieza la gente a murmurar que aquí no atienden, que no sé qué, que son, bueno, que creen que uno está de balde y que aquí uno viene por necesidad. Todas estas cuestiones se dan y hay que valorarlas. ¿De qué hay que hacer? Hay que tomar acciones para que no, el cliente se va a ir. El cliente se va a ir y vamos a perder un cliente. A lo mejor es un buen cliente. A lo mejor es de una empresa que tiene, óigame bien, cuántos planes tiene ahí como membresía. Entonces es importante, fíjense bien esto. Esta es una empresa de servicio.
Los servicios muy susceptibles. Entonces, por esta razón, necesitan tener una eficiencia o un nivel de confianza, ¿verdad?, alto para poder satisfacer y lo que los clientes no están inconformes. Entonces, fíjense bien, aquí dice, solución, con el propósito de determinar cuántas observaciones deben realizarse, Madeleine aplica la siguiente ecuación. Tiene, fíjense bien, que ya tiene el 95.45, tiene el P, que es 25%, fíjense bien. Y a este 95 ya no lo utilizamos. ¿Para qué? Solo nos lo dan para que veamos Z. Ya tenemos que Z, entonces tenemos la probabilidad que es un 25% y tenemos que el nivel de exactitud es 3%. ¿Verdad? Y aquí tenemos P estimado de la proporción del tiempo ocioso es del 25%. Punto 25. El error aceptable es de 3%, que equivale a 0.03 dividido entre 100. Fíjense que nos lo dan en entero. ¿Verdad? Y fíjense, aquí tiene ya prácticamente cuántas observaciones tiene Madeleine, ¿verdad?, en cuenta. 833 observaciones. Así deben realizarse 833 observaciones si el porcentaje de tiempo ocioso no se acerca al 25%. Al avanzar el estudio, entonces el número de observaciones debe calcularse de nuevo y aumentarse o disminuirse hasta que sea apropiado. Ingeniero. ¿Sí? Ahí se equivocó, ¿verdad? En el denominador. ¿Qué pasó? Ah, sí, me tiene 3 puntos. Es 0.03. Borren ese punto. Solo es 0.03. En el numerador también, ingeniero. Ese 2 no debería de ser un 0.9545. Señor, ya le dije que el nivel de confianza es 95.46, solo nos sirve para encontrar Z, que es 2 desviaciones. Z es igual a 2. Y le vuelvo a poner aquí, miren. Aquí está, miren. Léame todo eso. Dice tamaño, bueno, n igual al tamaño de la muestra requerido. Ajá. Z igual al número de desviaciones normales estándar para el nivel de confianza deseado. Z igual a 1 para un 68% de confianza y Z igual a 2 para el 95.45. ¿Sí? Y 3 igual para el 99.73. Ok. Entonces, ahí tenemos, miren. Eso lo sustituye. Ya les dije que este valor solo se nos lo dan como referencia para encontrar Z. Ya les dije que en la tabla, página 253 o 250 del libro, están todas esto ya, los valores de acuerdo al nivel de confianza. ¿Verdad? Entonces eso lo sustituimos ahí, estos valores. Por estos valores, miren, se pone punto 23. Aquí está bien el valor que tengo allá. Miren, punto 03, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que son 800. Compruébenlo allí. 1 menos punto 25 es punto 75, que aquí no, ¿verdad? Por punto 25 es la probabilidad por Z, que es igual a 2 al cuadrado, y punto 03 al cuadrado nos da 833 observaciones. ¿Ve cómo es? Si deben realizar 833 observaciones, si el porcentaje de tiempo ocioso no se acerca al 25%, ¿verdad? Que es lo que ella desea, que es lo más que tengan ahí en tiempo ocioso. Entonces, el número de observaciones debe calcularse de nuevo y aumentarse o disminuirse hasta que sea apropiado. ¿Verdad? Entonces, así, fíjense de sencillo. Esto es sencillo. Nada más que ya esto nos ocupa para qué, para encontrar los tiempos tipo, que es tiempo estándar. ¿Verdad? Tiempo estándar. Bien, ahí nos quedamos para mañana. ¿Verdad? Entonces, para avanzar, ya este es el último tema ya de la clase. Es el último tema de la clase. No sé, los que llevaron organización y método, ¿vieron algo de estadística ahí? En organización y método, quiero que alguien de que llevó organización y método me explique si llevó algo de estadística. No, ingeniero. No. Entonces, para que se fijen entonces allí, ¿qué es lo que pasa? Entonces, aquí es donde yo aplico la parte porque estadística es el requisito para organización y método. Debe del programa debe de adaptarse ahí para que vean más o menos una parte de estadística aplicada. No la estadística pura que miran ustedes en matemáticas. ¿Verdad? La ley de Poisson, no me acuerdo, la ley de Marcos, toda esta cuestión, la frecuencia, los histogramas,
Este es prácticamente para verificar con qué frecuencia se... Aquí podríamos verificar con qué frecuencia se dieron los datos, la muestra, fíjense bien, cuántos se repitieron y todo. Pero allí donde yo lo aplico aquí, porque es necesario, dentro de la medición del trabajo, es necesario aplicar una herramienta que confiabilice los estudios y los análisis de medición del trabajo y muestreo de trabajo. Fíjense bien. Por tal razón es necesario. Yo sí lo aplico acá. Usted no es ajeno a su conocimiento de tener la estadística pura, porque la estadística pura es lo que le dan en ¿cómo se llama? En matemática. Y aquí, fíjense bien, ya son aplicaciones. Y aquí tenemos directamente, sacamos probabilidades y márgenes de errores para poder encontrar, ¿verdad?, tiempos estándares y observaciones que satisfagan los estudios. Perfecto. Nos vemos mañana entonces a las 7, a la misma hora. Pasen buen día. Igualmente, Bien, ingeniero. ingeniero, gracias. Bueno.